Escuchen ese sonido. No es una banda sonora. Es la emisión de radio real de Saturno, gritando en el vacío del espacio. Durante siglos lo miramos como una joya. La joya del sistema solar. Un gigante dorado con un halo de luz, navegando tranquilamente por la oscuridad. Lo llamábamos hermoso. Pero la belleza es la trampa más perfecta. Saturno no es tranquilo. Es un coloso violento, una esfera de hidrógeno y helio que gira tan rápido que se aplasta a sí misma hasta adoptar la forma de una calabaza. Es un mundo de tormentas imposibles, pesadillas hexagonales y una gravedad tan cruel que destroza lunas enteras solo para adornarse con ellas. Bienvenidos al Señor del Caos, y esta es su verdadera historia. No la de los libros de texto, no la versión simplificada. Este será un viaje al interior de un mundo que parece lo más hermoso de nuestro cielo, pero que en realidad es uno de los lugares más violentos de todo el sistema solar. Empezaremos donde todo comenzó, en cómo descubrimos Saturno y por qué nos mintió durante tanto tiempo. Existe un momento en la historia de la astronomía que pocos conocen, pero que cambió nuestra comprensión de todo el universo. Fue en el año 1610, en Padua, en una pequeña casa con terraza, desde donde el matemático y físico italiano Galileo Galilei apuntó por primera vez su telescopio hacia Saturno, y lo que vio lo desconcertó. Saturno no parecía una estrella. Tampoco se parecía a Júpiter, que Galileo ya conocía. Saturno parecía tener orejas, dos extrañas protuberancias a los lados. Galileo no estaba seguro de lo que veía. Anotó que el planeta estaba compuesto por 3 cuerpos, uno grande en el centro y 2 más pequeños a los lados. A veces esas protuberancias desaparecían por completo. Otras veces volvían a aparecer. Galileo se rompió la cabeza con esto hasta su muerte y nunca lo resolvió. La respuesta llegó 45 años después, en 1655, cuando el astrónomo holandés Christian Huygens usó un telescopio mucho más potente y comprendió lo que Galileo no pudo. Saturno no tiene orejas, no tiene 3 partes. Saturno tiene anillos, un sistema delgado y plano de aros que rodea al planeta, pero que no lo toca en ningún punto. Fue uno de los descubrimientos más impactantes de la era temprana del telescopio. Ningún otro planeta observado por los humanos hasta entonces tenía algo así. Y ese descubrimiento planteó a la vez una pregunta que los astrónomos siguen intentando responder hasta hoy. ¿De dónde vinieron esos anillos? Pero vayamos aún más atrás en el tiempo, porque Saturno fascinó a los humanos mucho antes del telescopio. Las civilizaciones antiguas lo observaban a simple vista. Es uno de los 5 planetas visibles sin instrumento, lento, majestuoso. Recorre el cielo nocturno. Los babilonios lo seguían y registraban su movimiento en tablillas de arcilla. Los griegos lo identificaron con Cronos, el titán que devoró a sus propios hijos. Los romanos transformaron a Cronos en Saturno, dios de la agricultura y el tiempo. En la tradición hindú, Saturno se llama Shani y se le considera el planeta que trae sufrimiento, pero también sabiduría a través del dolor. Es curioso que casi todas las culturas que nombraron a Saturno le asignaron atributos de oscuridad, tiempo y final, como si intuyeran algo que la ciencia moderna
apenas empezaba a descubrir. Saturno es el sexto planeta desde el Sol. La distancia que los separa es de aproximadamente 1.500 millones de kilómetros. La luz tarda alrededor de 1 hora y 20 minutos en viajar del Sol a Saturno. Para comparar, a la Tierra llega en 8 minutos. Y ahora imaginen lo que eso significa. Saturno recibe de toda la radiación solar aproximadamente 1/100ª parte de lo que recibe la Tierra. Es un mundo en el borde de la oscuridad, un lugar donde la luz del Sol llega tan débil que apenas podrían leer un libro. Y sin embargo, incluso en esa penumbra, Saturno brilla, porque su atmósfera refleja la luz solar con una eficiencia sorprendente. Desde el punto de vista de la física, Saturno es una anomalía fascinante. Es un gigante gaseoso, el segundo planeta más grande del sistema solar después de Júpiter. Pero aquí llega la primera sorpresa que romperá todas sus ideas previas. Saturno es enorme, pero al mismo tiempo increíblemente ligero. En realidad, Saturno es tan poco denso que si existiera un océano, lo bastante grande como para contenerlo, Saturno flotaría en su superficie. Detengámonos un momento en eso. Un planeta 9 veces más ancho que la Tierra flotaría en el agua. La densidad promedio de Saturno es aproximadamente 0,68 gramos por centímetro cúbico. El agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Saturno es más ligero que el agua. Es un coloso de gas que parece masivo, pero en su núcleo es más frágil de lo que esperarían. Ahora bien, frágil no significa tranquilo. Saturno gira sobre su propio eje, una vez cada aproximadamente 10 horas y 42 minutos. Eso es un día en Saturno, menos de la mitad de un día terrestre. Y Saturno es gigantesco. Eso significa que la superficie en el ecuador se mueve a una velocidad de casi 36.000 kilómetros por hora. Esa rotación es tan brutal que el planeta literalmente se aplasta. El radio en el ecuador es casi 6.000 kilómetros mayor que el radio en los polos. Saturno no es una esfera, es un esferoide achatado. Si lo vieran de cerca, parecería una enorme calabaza de gas dorado. Y esa rotación rápida es el motor que impulsa algunos de los fenómenos atmosféricos más salvajes de todo el sistema solar. Los vientos en Saturno alcanzan en el ecuador una velocidad de 1.800 kilómetros por hora. Eso es 5 veces más rápido que el huracán más potente jamás registrado en la Tierra. Estos vientos soplan en amplias bandas paralelas al ecuador y crean las franjas características que vemos en Saturno. Bandas más claras y zonas más oscuras. Parecen suaves y tranquilas, pero bajo esa aparente elegancia se desarrollan tormentas convectivas de dimensiones que en la Tierra no podemos imaginar. La atmósfera de Saturno está compuesta aproximadamente de 96% de hidrógeno y 3% de helio. El resto son trazas de metano, amoníaco, vapor de agua y otros compuestos. Y son precisamente estos elementos traza los que le dan a Saturno su característico color dorado. Los cristales de amoníaco en las capas superiores de la atmósfera reflejan la luz solar y crean ese tono cálido y meloso que vemos a través de los telescopios. Pero bajo esas nubes doradas se esconde un mundo que no tiene nada que ver con la belleza. Cuando descienden más profundo en la atmósfera, la presión y la temperatura empiezan a subir. A una profundidad de aproximadamente 1.000 kilómetros bajo las nubes visibles, el hidrógeno se comprime tanto que deja de ser gas y se convierte en líquido. Aún más abajo, a presiones de millones de atmósferas,
ocurre algo que en la Tierra no existe en absoluto. El hidrógeno se vuelve metálico. Hidrógeno metálico líquido, materia tan comprimida que los electrones se separan de los protones y fluyen libremente por el material, como en un metal. Esta capa de hidrógeno metálico líquido genera el campo magnético de Saturno, que es aproximadamente 580 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Y en el mismísimo núcleo de Saturno, bajo miles de kilómetros de hidrógeno metálico líquido, probablemente yace un núcleo de roca y hielo. Digo probablemente porque nadie lo ha visto directamente. Nuestro conocimiento sobre la estructura interna de Saturno proviene de las mediciones del campo gravitatorio realizadas por la sonda Cassini durante las últimas semanas de su misión en el año 2017. Y esos datos indican que el núcleo de Saturno no es sólido y compacto como el núcleo de la Tierra. Es difuso, disperso, una mezcla de roca, hielo e hidrógeno metálico líquido sin una frontera clara. Saturno es un planeta que parece masivo, pero por dentro está casi vacío. Es una ilusión de gigantismo. Y luego hay algo más de lo que rara vez se habla. Saturno irradia al espacio aproximadamente 2,5 veces más energía de la que recibe del Sol. Eso significa que dentro de Saturno hay una fuente de calor. La contracción gravitatoria, la compresión lenta de todo el planeta, libera calor. Y hay otro mecanismo más, el helio, que es más pesado que el hidrógeno. Se enfría en las capas superiores, se condensa en gotas y cae más profundo dentro del planeta. Es lluvia de helio, gotas de helio líquido cayendo miles de kilómetros a través del interior de un planeta gaseoso gigante. Y mientras caen, liberan energía gravitatoria en forma de calor. Saturno es un planeta que llueve sobre sí mismo hacia su propio interior. Desde la Tierra nada de esto se ve. Lo que ven es una esfera dorada y tranquila con elegantes anillos. Una joya perfecta sobre el terciopelo negro del espacio. Esa es la ilusión. Esa es la trampa. Pero ahora que saben lo que se esconde bajo la superficie de esas nubes doradas, vamos a mirar algo que de vez en cuando despierta en esta atmósfera. Porque Saturno tiene su propia versión del apocalipsis y se repite con una regularidad aterradora. Aproximadamente una vez cada 30 años terrestres, lo que equivale más o menos a un año saturniano, un monstruo despierta en Saturno. Los astrónomos lo llaman la Gran Mancha Blanca. Y ese nombre es bastante inocente para lo que realmente describe. Imaginen una tormenta, no un huracán, no un tornado. Imaginen un sistema tormentoso tan enorme que envuelve todo el perímetro del planeta. Saturno tiene en su ecuador aproximadamente 370.000 kilómetros. Y esta tormenta ocupa todo ese perímetro. Es una franja de caos que literalmente ciñe al planeta como un cinturón de acero. Los astrónomos la observaron por primera vez en el año 1876. Entonces, apareció en la superficie de Saturno una mancha blanca brillante, visible incluso con telescopios relativamente simples. Desde entonces, volvió con una regularidad asombrosa. 1913, 1933, 1960, 1990 y luego 2010. La última, la de 2010, fue la primera que pudimos estudiar desde la órbita. La sonda Cassini estaba allí en ese momento, y lo que registró
reescribió nuestra comprensión de las tormentas atmosféricas en los gigantes gaseosos. La tormenta comenzó en diciembre de 2010 como un pequeño punto brillante en el hemisferio norte de Saturno. Parecía inofensiva, pero en cuestión de semanas creció hasta alcanzar dimensiones sin precedentes en toda la historia de la observación de Saturno. Nubes blancas de hielo de amoníaco explotaron desde las capas más profundas de la atmósfera y emergieron a la superficie. La tormenta crecía cada día. Se expandía hacia el este y hacia el oeste. Para finales de enero de 2011, la tormenta ya envolvía todo el planeta. Su longitud superaba los 300.000 kilómetros, y lo que ocurría en su interior era aún más dramático que sus dimensiones. Cassini registró relámpagos, no como los que conocemos en la Tierra. Los relámpagos de Saturno son aproximadamente 10.000 veces más potentes que los terrestres. Cada descarga individual liberaba una energía comparable a una pequeña bomba nuclear, y había miles de esas descargas por minuto. Toda la atmósfera planetaria se iluminaba desde adentro como una enorme bola estroboscópica. Pero lo más extraño de la gran mancha blanca no es su tamaño ni sus relámpagos, es su comportamiento. Las tormentas en la Tierra nacen, alcanzan su máximo y se disipan. Duran horas, como mucho días. La gran mancha blanca de Saturno de 2010 duró casi un año entero, y sus consecuencias persistieron mucho más tiempo aún. Cassini descubrió que la tormenta cambió fundamentalmente la composición química de toda la atmósfera de Saturno. Desde las profundidades del planeta trajo compuestos que normalmente no llegan a la superficie, sobre todo etileno, en una concentración 100 veces mayor que cualquier medición previa en Saturno. La temperatura en la estratosfera sobre la tormenta subió 50 grados Celsius. Ondas de calor se propagaron alrededor del planeta como las ondas en un estanque cuando lanzas una piedra, solo que esa piedra tenía el tamaño de 25 tierras. Y entonces ocurrió algo que los científicos no esperaban en absoluto. La cabeza de la tormenta, la parte que crecía activamente hacia el este, alcanzó su propia cola. La tormenta literalmente chocó consigo misma. La energía de esa colisión fue tan enorme que generó una segunda tormenta más pequeña que empezó a moverse en dirección opuesta. Es como si un huracán en la Tierra creciera tanto que diera la vuelta al planeta entero y luego chocara contra su propio comienzo. ¿Por qué ocurre esto cada 30 años? La respuesta está relacionada con el calor interno de Saturno. La atmósfera se calienta gradualmente durante un año saturniano. El calor se acumula en las capas más profundas, pero esas capas profundas son más pesadas y estables, de modo que el calor no puede ascender como en la Tierra. En lugar de eso, se acumula. 30 años de energía almacenándose en las capas atmosféricas bajo las nubes visibles. Y entonces revienta la válvula de presión. El calor acumulado rompe la capa estable de la atmósfera y toda esa energía almacenada se libera de golpe. Gas húmedo de las profundidades explota hacia arriba. El hielo de amoníaco se condensa y forma esas brillantes nubes blancas y se desencadena una reacción en cadena de convección que se apodera de todo el planeta. Saturno básicamente pasa por una catarsis una vez cada 30 años. Acumula 30 años de energía dentro de sí y luego la expulsa en una sola tormenta apocalíptica. Los científicos se preguntan ahora qué pasará la próxima vez.
La siguiente gran mancha blanca podría aparecer alrededor del año 2040. Pero esta vez no tenemos ninguna sonda en Saturno que la observe de cerca. Tendremos que confiar en el telescopio James Webb y los observatorios terrestres. Y esto nos lleva a una pregunta que quizá ya se estaban haciendo. Si la atmósfera de Saturno es tan violenta, tan caótica, tan llena de tormentas imposibles, ¿qué nos dice eso sobre su rasgo más famoso? Sobre esos anillos que parecen tan perfectamente tranquilos. La respuesta es simple. Los anillos también tienen su lado oscuro, y empieza con un asesinato. Miren cualquier imagen de Saturno, cualquier fotografía de Cassini, del telescopio Hubble, del Voyager. Esos anillos parecen bandas sólidas y lisas de oro. Círculos perfectos orbitando alrededor del planeta, elegantes, inmutables, eternos. Ahora imaginen que volaran directamente hacia ellos. Lo que parece una banda sólida es en realidad una ventisca caótica de hielo afilado y roca. Fragmentos que van desde el tamaño de un grano de arena hasta el tamaño de una montaña entera. Orbitan alrededor de Saturno a velocidades de miles de kilómetros por hora. Chocan constantemente entre sí, se fragmentan y vuelven a unirse. Los anillos no son un objeto estático. Son billones de fragmentos de hielo en un demolition derby infinito. Y todo ese caos es increíblemente plano. Los anillos se extienden a lo ancho por casi 300.000 kilómetros, pero en algunos puntos tienen apenas 10 metros de grosor, una capa de hielo de 10 metros distribuida a lo largo de 3/4 partes del camino entre la Tierra y la Luna. La proporción entre grosor y ancho es como una hoja de papel del diámetro de 2 campos de fútbol. Es una cuchilla que corta la oscuridad alrededor del planeta. Pero, ¿de dónde salió esa cuchilla? Empecemos con lo que sabemos con certeza. Los anillos están compuestos en más de un 95% de hielo de agua. El menos de 5% restante lo forman rocas, materiales orgánicos y metales. Esa pureza es clave, porque fue precisamente ella la que nos reveló algo que los científicos tardaron mucho en aceptar. Los anillos son jóvenes. Si hubieran estado aquí desde el origen del sistema solar, es decir, 4.500 millones de años, estarían sucios. Los micrometeoritos que bombardean constantemente el sistema solar habrían depositado sobre ellos una gruesa capa de polvo e impurezas en todo ese tiempo. El hielo se habría oscurecido, pero los anillos de Saturno son de un blanco brillante, limpios como nieve recién caída. El físico Sasha Kempf, de la Universidad de Colorado en Boulder, y su equipo resolvieron definitivamente esta cuestión. Durante los 13 años que la sonda Cassini orbitó Saturno, analizaron el polvo que caía sobre los anillos. Usaron un instrumento llamado Cosmic Dust Analyzer, que tenía forma de cubo y capturaba granos microscópicos a medida que pasaban volando. En 13 años, recolectaron apenas 163 granos provenientes del espacio exterior al sistema de Saturno. Pero fue suficiente. A partir de la velocidad a la que el polvo se deposita en los anillos, calcularon que los anillos han estado acumulando impurezas durante un máximo de unos pocos cientos de millones de años. Su estudio, publicado en la revista Science Advances en mayo de 2023, estableció la edad de los anillos en un máximo de 400 millones de años, probablemente incluso menos. Detengámonos en esa cifra. Saturno existe desde hace 4.500 millones de años. Los anillos tienen como máximo
400 millones de años. Eso significa que los anillos han existido durante menos del 10% de la vida del planeta. En la época de los dinosaurios en la Tierra, Saturno probablemente no tenía anillos. El tiranosaurio Rex miraba el cielo nocturno y veía a Saturno como un simple punto dorado, sin anillos. Esa idea es fascinante, pero al mismo tiempo plantea una pregunta que no deja dormir a los científicos. Si los anillos son tan jóvenes, ¿qué los creó? La respuesta llegó en el año 2022 del equipo liderado por Jack Wisdom del MIT. Y es una historia de asesinato. Wisdom y sus colegas propusieron una teoría que explica elegantemente dos misterios a la vez. No solo el origen de los anillos, sino también la extraña inclinación del eje de Saturno. Saturno está inclinado 26,7 grados. Es una inclinación notable, similar a la de la Tierra. Pero a diferencia de la Tierra, donde la inclinación probablemente fue causada por una colisión con otro cuerpo en las primeras épocas del sistema solar, la inclinación de Saturno no tenía explicación durante mucho tiempo. Wisdom descubrió que Saturno estuvo durante miles de millones de años en resonancia gravitacional con Neptuno. Imagínenlo como dos péndulos que se sincronizan mutuamente. La órbita de Neptuno hacía que el eje de Saturno se balanceara lentamente, exactamente como se balancea el eje de un trompo girando. Y esta resonancia fue aumentando gradualmente la inclinación de Saturno. Pero entonces, algo se rompió. Saturno tuvo una vez una luna que Wisdom bautizó como Chrysalis, crisálida, como la crisálida de una mariposa, porque esa luna se transformó en algo diferente. Chrysalis era una luna helada de aproximadamente el tamaño de Jápeto, la tercera luna más grande de Saturno en la actualidad. Durante miles de millones de años orbitó el planeta en una órbita estable, pero Titán, la luna más grande de Saturno, se alejaba lentamente del planeta. Titán sigue alejándose hoy a un ritmo de aproximadamente 11 centímetros por año, y a medida que Titán se alejaba, su gravedad fue desestabilizando gradualmente la órbita de Chrysalis. Y entonces, hace aproximadamente entre 100 y 200 millones de años, Chrysalis cruzó el límite de Roche. Esa es la frontera más allá de la cual las fuerzas gravitatorias del planeta superan la cohesión interna de un cuerpo. Saturno agarró a la Luna y la destrozó. Le arrancó la corteza del núcleo. El mundo helado se desintegró en billones de fragmentos. La mayoría cayó dentro de Saturno y fue engullida. Pero parte de esos fragmentos permaneció en órbita. Chocaron entre sí, se fragmentaron, se redujeron y gradualmente se distribuyeron en un disco delgado alrededor del ecuador del planeta. Y precisamente en febrero de 2026 llegó un nuevo estudio de Mati Hachuk y sus colegas que refina este escenario. Según sus cálculos, no fue una sola luna la que se desintegró. Fue un drama de colisiones cósmicas. Los predecesores de Titán y de otra luna, Hiperión, chocaron entre sí. Los escombros de esa colisión crearon los anillos y al mismo tiempo liberaron a Saturno de su resonancia milenaria con Neptuno. Los hermosos anillos que admiramos no son joyas, son las entrañas dispersas de una luna muerta. Estamos mirando un cementerio planetario, pero examinemos los anillos más de cerca, porque incluso en su estructura están codificadas las huellas de la violencia. El sistema de anillos se divide en secciones principales designadas con letras. El anillo D
Es el más cercano al planeta. Luego sigue el C, el B, el A y más allá, los anillos exteriores E, F y G. El más grande y denso es el anillo B. Contiene la mayor parte de la masa de todo el sistema y es tan ópticamente denso que la luz solar casi no lo atraviesa. Entre los anillos A y B se encuentra la división de Cassini, un hueco oscuro de aproximadamente 4.800 kilómetros de ancho. Cuando el astrónomo ítalo-francés Giovanni Cassini la observó por primera vez en 1675, parecía un espacio vacío. Pero no está vacío. Lo atraviesa material disperso y varios anillos estrechos. La división de Cassini existe gracias a la resonancia gravitatoria con la luna Mimas. Cada partícula que entra en esta zona es arrancada gravitatoriamente de su órbita. Mimas funciona como una aspiradora invisible que mantiene limpia la brecha. Y así llegamos a uno de los conceptos más elegantes de la dinámica planetaria: las lunas pastoras. Saturno tiene pequeñas lunas que literalmente vigilan los bordes de los anillos. Pan orbita dentro de la brecha de Encke, en el anillo A, y con su gravedad la mantiene abierta. Atlas orbita justo en el borde exterior del anillo A y le impide expandirse. Prometeo y Pandora flanquean el estrecho anillo F por ambos lados, y su gravedad lo moldea en ondas espirales y estructuras entrelazadas. Estas pequeñas lunas son escultores. Los anillos son su material, y el resultado es una de las obras gravitacionales más complejas de todo el sistema solar. Pero hay algo más sobre los anillos que mencioné al principio y al que ahora vuelvo. Los anillos están muriendo. La gravedad de Saturno arrastra lentamente material de los anillos hacia la atmósfera del planeta. Se llama lluvia de anillos. Las partículas de hielo cargadas de los anillos quedan atrapadas en las líneas del campo magnético de Saturno y caen hacia las capas superiores de la atmósfera. La NASA estimó en 2018 que los anillos pierden masa tan rápidamente que podrían desaparecer por completo en aproximadamente 100 millones de años. Quizá antes. 100 millones de años suena como mucho tiempo, pero en escala cósmica es un parpadeo. El sistema solar tiene 4.500 millones de años. Los anillos existen desde hace como mucho 400 millones de años y en otros 100 millones desaparecerán. Eso significa que vivimos en una ventana relativamente estrecha de la historia cósmica en la que Saturno tiene anillos. Somos la primera civilización que los ve, y quizá una de las últimas. Pero Saturno no esconde sus secretos solo en los anillos y la atmósfera. En su polo norte ocurre algo que no tiene equivalente en todo el sistema solar. Algo que viola las reglas básicas de la dinámica de fluidos. Algo que lleva ahí décadas enteras y que se niega a dejarse explicar. El hexágono. La naturaleza no hace líneas rectas. La dinámica de fluidos crea círculos, espirales, vórtices. Todo en la atmósfera de un planeta se curva, se retuerce, cambia de forma. Es una ley física que se cumple en la Tierra, en Júpiter, en Neptuno, en todas partes, excepto en el polo norte de Saturno. Allí, muy por encima de las nubes doradas, gira para siempre un hexágono perfecto. 6 paredes rectas, 6 esquinas afiladas,
Una geometría tan precisa que cuando la sonda Voyager la vio por primera vez en 1981, los científicos creyeron que era un error en los datos. No lo era. Este hexágono es un huracán, una tormenta de 6 lados tan enorme que cabrían cómodamente 4 planetas Tierra dentro de ella. Cada pared tiene una longitud de aproximadamente 14.000 kilómetros. Y toda esa estructura gira alrededor del polo norte de Saturno exactamente a la misma velocidad a la que rota el propio planeta, como si estuviera atornillada a la atmósfera. En el centro mismo del hexágono hay un vórtice masivo, un ojo de tormenta que parece una rosa roja hecha de huracanes. Este vórtice central tiene un diámetro de aproximadamente 2.000 kilómetros y los vientos en su interior alcanzan los 540 kilómetros por hora. Es uno de los fenómenos atmosféricos más rápidos de todo el sistema solar y lleva funcionando décadas enteras, quizá siglos. Nadie sabe exactamente cuándo empezó. ¿Cómo es posible que la atmósfera de un planeta gaseoso forme una geometría tan perfecta? Los científicos se rompieron la cabeza con esto durante más de 40 años, y la mejor explicación que tenemos hasta ahora proviene de una combinación de teoría y experimento de laboratorio. Un equipo de la Universidad de Oxford, liderado por Ana Aguiar, realizó un experimento que parece absurdamente simple. Tomaron un recipiente circular con agua y lo hicieron girar. La parte interior giraba a una velocidad diferente de la parte exterior. ¿Y qué pasó? En la frontera entre las dos velocidades se formaron patrones geométricos: triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos. Dependía de la proporción entre las velocidades. La forma más frecuente que se formaba era precisamente un hexágono. En Saturno, a una latitud de aproximadamente 78 grados norte, existe una corriente de chorro potente, similar al jet stream en la Tierra. Esta corriente sopla hacia el este a unos 360 kilómetros por hora. A ambos lados de esta corriente hay zonas donde el aire fluye significativamente más despacio. Esa diferencia abrupta de velocidades crea ondas que, en meteorología, se llaman ondas de Rossby. Las ondas de Rossby también existen en la Tierra. Son ondas planetarias que surgen de la combinación de la rotación del planeta y las diferencias en la velocidad del flujo. En la Tierra, causan las ondulaciones del jet stream, lo que afecta el clima de continentes enteros. Pero en la Tierra, estas ondas son inestables, caóticas, cambian constantemente. En Saturno ocurrió algo diferente. La onda de Rossby alrededor del Polo Norte se estabilizó. Exactamente 6 longitudes de onda caben en la circunferencia del círculo a 78 grados de latitud norte, y 6 longitudes de onda forman un hexágono. Es una onda estacionaria, atrapada en un guía de ondas atmosférico creado por las corrientes circundantes. Pero lo que los científicos descubrieron en 2018 hizo el misterio aún más profundo. Un equipo liderado por Leigh Fletcher de la Universidad de Leicester analizó datos del espectrómetro infrarrojo de la sonda Cassini y descubrió que el hexágono no se limita a las capas bajas de la atmósfera. También existe en la estratosfera, es decir, en una capa mucho más alta. El hexágono se extiende verticalmente más de 300 kilómetros, desde la troposfera hasta la estratosfera. Eso es un problema, porque estas dos capas de la atmósfera normalmente no se comunican demasiado entre sí. Están separadas por una inversión térmica que funciona como barrera. Las ondas
no deberían poder penetrar de una capa a la otra, y sin embargo, el hexágono existe en ambas capas, y lo que es más, está perfectamente alineado en ambas. ¿Cómo penetra una onda a través de una barrera que debería detenerla? A eso todavía nadie tiene una respuesta satisfactoria. Y luego hay otra rareza más. Entre los años 2012 y 2016, el hexágono cambió de color. Cuando Cassini lo observó por primera vez con suficiente luz, era azul. 4 años después, se había vuelto dorado. Un día era azul como el océano. Unos meses saturnianos más tarde, se tiñó de dorado. La explicación más probable es estacional. Cuando el Polo Norte pasó de un largo invierno a la primavera, la luz solar comenzó a llegar a esa región y desencadenó reacciones fotoquímicas que crearon una fina bruma de hidrocarburos. Esa bruma le dio al hexágono su color dorado. Pero el polo sur de Saturno no tiene ningún hexágono, solo un vórtice, un ciclón masivo con un ojo similar a los huracanes terrestres, solo que mucho más grande. ¿Por qué el norte sí y el sur no? Quizá se debe a diferencias en las velocidades de flujo de ambos hemisferios. Quizá es consecuencia de la asimetría provocada por los anillos que proyectan sombras sobre un hemisferio. Quizá la respuesta está escondida en las profundidades del planeta, en procesos que aún no podemos observar. El hexágono de Saturno sigue siendo una de las estructuras más extrañas que la humanidad ha encontrado en todo el sistema solar. Geometría perfecta en un planeta donde no debería existir. Una onda estacionaria que persiste durante décadas. Un color que cambia con las estaciones. Una estructura que atraviesa barreras entre capas atmosféricas. Y sin embargo es solo una de las muchas maravillas que Saturno esconde. Porque la mayor maravilla no está en el planeta mismo, está en una de sus lunas, en un mundo que resulta tan familiar que da escalofríos. Un mundo donde llueve, donde fluyen ríos y donde se llenan lagos. Pero esa similitud con la Tierra es la mentira más terrorífica de todo el sistema solar. Cuando la sonda Cassini llegó al sistema de Saturno en el año 2004, llevaba consigo un pasajero, una pequeña sonda llamada Huygens, en honor al astrónomo holandés que más de 300 años antes fue el primero en comprender que Saturno tiene anillos. Huygens tenía una sola misión: separarse de Cassini, atravesar la atmósfera de Titán y aterrizar en su superficie. Nadie sabía exactamente qué encontraría allí abajo. Titán está envuelto en una densa bruma anaranjada tan opaca que desde la órbita no se puede ver la superficie. Es como mirar una enorme bola de naranja e intentar adivinar qué hay dentro. El 14 de enero de 2005, Huygens se separó y comenzó su descenso. Duró 2 horas y 27 minutos. Lo que registró durante el descenso y después del aterrizaje cambió nuestra comprensión de todo el sistema solar. Pero primero hablemos de qué es Titán y por qué es tan excepcional. Titán es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande de todo el sistema solar, después de Ganímedes de Júpiter. Es más grande que el planeta Mercurio y es la única luna que tiene una atmósfera densa. Cuando digo densa, quiero decir densa. La atmósfera de Titán es aproximadamente 1,5 veces más densa que la atmósfera de la Tierra. La presión en la superficie de Titán es aproximadamente 1,5 atmósferas. Si estuvieran allí de pie,
sentirían mayor presión atmosférica que en cualquier playa de la Tierra. En ninguna otra luna del sistema solar existe algo así. La mayoría de las lunas no tienen atmósfera en absoluto, o apenas trazas de gases. La atmósfera de Titán está compuesta en un 95% de nitrógeno. Eso es casi igual que en la Tierra, donde el nitrógeno constituye el 78% de la atmósfera. El resto en Titán lo forma aproximadamente un 5% de metano y trazas de otros hidrocarburos. Y es precisamente el metano la clave de todo. En la Tierra tenemos el ciclo del agua. El agua se evapora de los océanos, asciende, se condensa en nubes, cae como lluvia, fluye por los ríos de vuelta a los océanos. Es el motor que impulsa todo el sistema climático terrestre. Titán tiene el mismo ciclo, pero en lugar de agua, usa metano. El metano líquido se evapora de los lagos en la superficie, asciende a la atmósfera, se condensa en nubes, cae como lluvia, lluvia de metano, gotas de gas natural líquido que caen de un cielo anaranjado en cámara lenta porque la gravedad en Titán es aproximadamente 7 veces más débil que en la Tierra. La lluvia cae a la superficie y fluye por cauces de ríos hasta lagos y mares. Cassini cartografió estos lagos y mares con radar, porque a través de la densa bruma no era posible fotografiar. El mar más grande de Titán se llama Krakenmere. Tiene una superficie de aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que el mar Caspio en la Tierra. Está lleno de metano y etano líquidos. Otro lago, Ligeia Mare, tiene una superficie de aproximadamente 130.000 kilómetros cuadrados. Cassini detectó incluso olas en su superficie, pequeñas olas de centímetros en la superficie de un lago de gas natural líquido, a 1.500 millones de kilómetros de la Tierra. Pero cuidado, no se dejen engañar por esa semejanza con la Tierra. La temperatura en la superficie de Titán es de menos 179 grados Celsius. A esa temperatura, el agua es dura como el granito. El hielo en Titán cumple la función que en la Tierra cumple la roca. Las montañas de Titán son de hielo. El subsuelo es de hielo. Y ese hielo es duro como la piedra. Si saltaran a un lago en Titán, no les pasaría lo mismo que en un lago terrestre. No se sumergirían en agua. Se sumergirían en gas natural líquido a menos 179 grados. Su cuerpo no empezaría a hundirse como esperarían, porque el metano líquido tiene menor densidad que el agua. Pero el choque térmico los mataría en cuestión de segundos, y si no fuera la temperatura, sería la falta de oxígeno. La atmósfera de Titán es nitrógeno y metano. Nada de oxígeno. Y luego están las dunas, enormes dunas de material oscuro, de cientos de metros de alto, que se extienden por la región ecuatorial de Titán. Parecen las dunas del Sahara, pero no son de arena, son de granos de hidrocarburos, esencialmente partículas plásticas, moléculas orgánicas congeladas que se forman en las capas altas de la atmósfera, donde la radiación ultravioleta descompone el metano en hidrocarburos más complejos. Estas partículas caen a la superficie como una fina nieve orgánica y el viento las moldea en enormes campos de dunas. Y son precisamente esas moléculas orgánicas la razón por la que Titán es tan importante para la astrobiología. En Titán se produce química prebiótica. Moléculas orgánicas complejas se forman, reaccionan entre sí.
crean cadenas cada vez más complejas. Son los mismos tipos de moléculas que hace 4.000 millones de años en la Tierra joven condujeron al origen de la primera vida. Titán es, en cierto sentido, un laboratorio químico que reproduce las condiciones de la Tierra primitiva, solo que mucho más lento y a temperaturas mucho más bajas. Algunos científicos incluso especulan sobre si en Titán podría existir una forma de vida basada en metano, en lugar de agua. Organismos que respiraran hidrógeno, consumieran acetileno y produjeran metano. Una forma de vida así sería radicalmente diferente de cualquier cosa que conocemos. Pero químicamente no sería imposible. Y ahora volvamos a Huygens y a lo que vio. Durante el descenso a través de la atmósfera, la sonda registró capas de bruma densa de partículas orgánicas. A una altitud de unos 160 kilómetros encontró la primera capa de niebla. Más abajo detectó nubes de metano, y a medida que descendía, sus cámaras empezaron a captar la superficie. Lo que vio parecía una fotografía aérea de la Tierra. Áreas oscuras que parecían océanos o lagos. Áreas claras que parecían costas. Redes de canales y cauces que se veían exactamente como sistemas fluviales terrestres. Patrones dendríticos, ramificándose desde zonas elevadas y convergiendo en tierras bajas. Huygens aterrizó en una de esas tierras bajas. La superficie era blanda. La sonda se hundió ligeramente. Inmediatamente después del impacto, registró un aumento brusco de la concentración de metano en los alrededores. Probablemente, el calor de la sonda calentó la superficie congelada y liberó metano del subsuelo, como si pusieran un objeto caliente sobre un charco congelado y el hielo empezara a evaporarse. Las fotografías de la superficie mostraron un paisaje plano y anaranjado, salpicado de piedras redondeadas de hielo de agua. El cielo era anaranjado, la luz débil y difusa. Parecía un atardecer en un planeta alienígena. Pero ese planeta era una luna, y esas piedras no eran piedras, eran trozos de hielo. Huygens funcionó en la superficie de Titán aproximadamente 90 minutos antes de quedarse sin energía, pero en ese tiempo nos contó más sobre este mundo que décadas de observación a distancia. Y ahora viene la parte más emocionante de la historia, porque vamos a volver a Titán. La NASA aprobó en junio de 2019 la misión Dragonfly. Es un dron helicóptero, con 8 rotores, propulsión nuclear, del tamaño de un automóvil. En abril de 2025 pasó la revisión crítica de diseño y su construcción está ahora en pleno desarrollo. El lanzamiento está previsto para julio de 2028. Llegará a Titán en 2034 tras un viaje de 6 años por el espacio. Dragonfly va a volar. Literalmente volar sobre la superficie de Titán. La atmósfera densa y la baja gravedad lo permiten. Aterrizará en diferentes lugares, recogerá muestras de la superficie y las analizará directamente con un espectrómetro de masas. Buscará moléculas prebióticas, trazas de aminoácidos y cualquier indicio de que la química en Titán haya cruzado la frontera entre materia inerte y materia viva. Es una de las misiones planetarias más ambiciosas jamás diseñadas. Un laboratorio volador sobre la superficie de un mundo donde llueve gas natural líquido y las dunas son de plástico. Pero Titán no es la única luna de Saturno que podría esconder sorpresas. Existe una mucho más pequeña, mucho más invisible,
una bolita blanca de hielo tan diminuta que fácilmente pasaría desapercibida. Y sin embargo, es posiblemente el lugar más importante de todo el sistema solar para la pregunta de si estamos solos en el universo. Encélado. Encélado tiene un diámetro de apenas 514 kilómetros. Es tan pequeño que cabría cómodamente en el territorio de Francia. Cuando la sonda Voyager lo fotografió por primera vez en 1980, parecía una bolita de hielo lisa, aburrida, muerta, demasiado pequeño para tener actividad geológica, demasiado lejos del Sol para que existiera agua líquida en su superficie. Todas estas suposiciones resultaron ser completamente erróneas. En el año 2005, la sonda Cassini sobrevoló el polo sur de Encélado y su magnetómetro detectó algo extraño. El campo magnético de Saturno se deformaba alrededor de Encélado de una manera que no tenía sentido. Algo escapaba de esta pequeña luna hacia el espacio. Algo masivo. Cuando Cassini apuntó sus cámaras al polo sur, contempló uno de los espectáculos más asombrosos de todo el sistema solar. De profundas grietas en la superficie helada brotaban géiseres, enormes fuentes de partículas de hielo y vapor de agua que se lanzaban al espacio a una velocidad de más de 1.400 kilómetros por hora. Algunas de estas fuentes alcanzaban alturas de cientos de kilómetros sobre la superficie. Las grietas de las que brotan los géiseres se llaman rayas de tigre. Son 4 surcos paralelos, cada uno de aproximadamente 130 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho. Su temperatura es significativamente más alta que la del entorno, y el material que sale de ellas proviene directamente del interior de la Luna, porque bajo el hielo de Encélado se esconde un océano global de agua líquida salada, oculto bajo una corteza de hielo de entre 16 y 19 kilómetros de grosor. Cassini lo demostró mediante varios métodos independientes. Las mediciones del campo gravitatorio mostraron que bajo el polo sur existe un déficit de masa correspondiente a un enorme cuerpo de agua líquida. El análisis de pequeños movimientos oscilatorios de la Luna, las llamadas libraciones, confirmó que la corteza de hielo no está unida al núcleo rocoso. Flota sobre un océano. Y ese océano no es solo agua fría. En el año 2017, Cassini detectó durante uno de sus últimos sobrevuelos hidrógeno molecular en los géiseres. Este es un descubrimiento clave, porque el hidrógeno molecular en Encélado es prácticamente imposible de explicar de otra manera que no sea por actividad hidrotermal. En algún lugar del fondo del océano de Encélado existen fuentes hidrotermales, lugares donde el agua caliente reacciona con el núcleo rocoso, liberando minerales, calor y precisamente ese hidrógeno. En la Tierra, las fuentes hidrotermales en el fondo marino son uno de los candidatos más prometedores, como lugar donde hace 4.000 millones de años surgió la primera vida. Son ecosistemas que no necesitan luz solar. Los organismos alrededor de estas fuentes obtienen energía de las reacciones químicas entre el agua y la roca. Existen allí en completa oscuridad, bajo enorme presión, a temperaturas que van desde cerca de 0 hasta cientos de grados. Y Encélado tiene precisamente esas condiciones. Agua líquida, calor de fuentes hidrotermales, energía química en forma de hidrógeno y moléculas orgánicas. En octubre de 2025,
Un equipo liderado por Fabian Klenner de la Universidad de Washington publicó en Nature Astronomy un análisis de datos de uno de los sobrevuelos más rápidos de la sonda Cassini por los géiseres de Encélado. La sonda pasó entonces a solo 21 kilómetros de la superficie, a una velocidad de casi 18 kilómetros por segundo. Las partículas de hielo que impactaron en el detector de polvo cósmico se descompusieron al chocar en fragmentos que revelaron compuestos orgánicos hasta entonces desconocidos. Los científicos identificaron ésteres, alquenos, éteres y probablemente también compuestos que contienen nitrógeno y oxígeno. Los ésteres y éteres son en la Tierra componentes de los lípidos, y los lípidos son fundamentales para la vida tal como la conocemos. Forman las membranas celulares. Sin lípidos no hay célula. Sin célula no hay vida. Anteriormente, Cassini ya había detectado en el material de Encélado macromoléculas orgánicas complejas, nanopartículas de óxido de silicio que indican contacto del agua con la roca, altas temperaturas y precursores de aminoácidos. Cada año, a medida que los científicos reanalizan los datos de Cassini con nuevos métodos, se añaden más piezas al rompecabezas, y ese rompecabezas apunta cada vez más claramente a un entorno que cumple las condiciones para el surgimiento de la vida. Atención, eso no significa que en Encélado exista vida. Significa que tenemos agua líquida, una fuente de energía, moléculas orgánicas y desequilibrio químico. 3 de las 4 condiciones fundamentales están confirmadas. La cuarta, ¿suficiente tiempo? Es una pregunta abierta. No sabemos cuánto tiempo lleva existiendo el océano de Encélado. No sabemos si es lo bastante antiguo como para que la química haya cruzado la frontera hacia la biología. Pero sabemos una cosa: Encélado es el único lugar en todo el sistema solar donde podemos analizar muestras de un océano subterráneo sin necesidad de perforar. Ese océano expulsa material al espacio por sí solo. Basta con pasar volando y recoger. Cassini lo hizo, pero sus instrumentos fueron diseñados en los años 90 del siglo pasado. No fueron construidos para detectar vida. Futuras misiones, con espectrómetros de masas modernos, podrían responder definitivamente a la pregunta de si en este pequeño mundo helado existen rastros de biología. Encélado es quizá los 500 kilómetros más importantes de todo el sistema solar, y sin embargo, casi nadie se fijó en él. Pero Saturno tiene 146 lunas confirmadas. Encélado y Titán no son las únicas que merecen atención. Existe toda una familia de mundos olvidados, cada uno de los cuales guarda su propia rareza, y algunos de ellos son más extraños de lo que cualquiera esperaría. Empecemos por la que parece la estrella de la muerte de Star Wars. Mimas, una luna de apenas 400 kilómetros de diámetro, cubierta de cráteres. El mayor de ellos se llama Herschel. Tiene un diámetro de 130 kilómetros y ocupa casi un tercio de toda la superficie de la Luna. La profundidad del cráter es de aproximadamente 10 kilómetros y en su centro se alza un pico central de 6 kilómetros de altura. Cuando la sonda Voyager tomó la primera imagen detallada de Mimas, la semejanza con la estrella de la muerte era tan llamativa que se hizo viral al instante. Y eso que la película La Guerra de las Galaxias se había estrenado 2 años antes. La realidad imitó a la ficción. Pero Mimas
esconde una sorpresa mucho más interesante que su superficie. En febrero de 2024, un equipo liderado por Valérie Leiny del Observatorio de París publicó en Nature un estudio que sacudió la ciencia planetaria. Mediante el análisis de pequeños cambios en la órbita de Mimas, medidos por la sonda Cassini a lo largo de años, los científicos descubrieron que bajo la corteza helada de esta luna se esconde un océano global de agua líquida. Mimas. Un océano. Nadie lo esperaba. A diferencia de Encélado, que anuncia su océano con géiseres que brotan hacia el espacio, Mimas no muestra ninguna señal de actividad geológica, ninguna grieta, ningún géiser, ninguna superficie remodelada, solo cráteres, una superficie vieja y muerta bajo la que se oculta agua líquida. La corteza de hielo de Mimas tiene, según las estimaciones, entre 20 y 30 kilómetros de grosor, y el océano que hay debajo es joven, entre 5 y 15 millones de años. En tiempo geológico es un instante. Significa que el océano aún se está desarrollando. Mimas ofrece una ventana única a las fases tempranas de la formación de océanos subsuperficiales, procesos que en Encélado o Europa ocurrieron hace miles de millones de años y cuyas huellas quedaron enterradas hace mucho. Y si un océano puede esconderse bajo la superficie de Mimas, una luna pequeña y aparentemente muerta, entonces puede esconderse prácticamente en cualquier parte. La siguiente en la lista, Hiperión. Hiperión parece una esponja o un trozo de piedra pómez. Es un cuerpo irregular de aproximadamente 360 por 280 por 226 kilómetros. No rota de manera predecible. No tiene un eje de rotación estable. Se sacude y da tumbos en su órbita caóticamente, como un dado lanzado al espacio. Es uno de los pocos objetos en todo el sistema solar que se sabe que exhiben rotación caótica. Su superficie está cubierta de cráteres profundos y de bordes afilados que parecen excavados con una cuchara. El fondo de los cráteres es oscuro, casi negro, mientras que las crestas entre ellos son más claras. La densidad de Hiperión es tan baja que más del 40% es espacio vacío. Es esencialmente una esponja helada porosa flotando en el espacio. Y luego está Jápeto, una luna que no tiene equivalente en todo el sistema solar. Jápeto fue descubierto por Giovanni Cassini en 1671. Observó algo peculiar. Podía ver Jápeto en un lado de su órbita alrededor de Saturno, pero cuando la luna se desplazaba al otro lado, desaparecía. Cassini dedujo correctamente que un hemisferio de Jápeto debía ser mucho más oscuro que el otro. Tenía razón. Jápeto es blanco y negro, literalmente. El hemisferio delantero, el que apunta en la dirección del movimiento orbital, es oscuro como el carbón. Su reflectividad es de apenas 3 a 5%, menos que el asfalto. El hemisferio trasero es de un blanco brillante, con una reflectividad de entre 50 y 60%, casi como nieve recién caída. El contraste es tan extremo que Jápeto parece pintado a mano. Los científicos explican hoy este aspecto bicolor mediante un mecanismo de retroalimentación positiva. Probablemente hace unos 1000 millones de años, el hemisferio delantero comenzó a captar material oscuro del anillo exterior de Saturno, el llamado anillo de Febe, nombrado así por la lejana luna Febe, que produce
ese polvo, el material oscuro, absorbía más luz solar, calentaba la superficie y provocaba la sublimación del hielo de agua. El hielo se evaporaba y se condensaba en el lado más frío y claro. El lado oscuro se hacía cada vez más oscuro, el lado claro cada vez más claro. Una retroalimentación positiva que funcionó durante 1000 millones de años hasta crear el contraste extremo que vemos hoy. Pero eso no es lo más extraño de Jápeto. Lo más extraño es la cresta. A lo largo del ecuador de Jápeto se extiende una cordillera montañosa, 1300 kilómetros de longitud, 20 kilómetros de ancho y 20 kilómetros de altura. 20 kilómetros. Eso es casi 4 veces la altura del Everest. Es la tercera estructura montañosa más alta de todo el sistema solar y recorre exactamente el ecuador, como si alguien le hubiera puesto un cinturón a la luna. Esta cresta le da a Jápeto la forma de una nuez, y nadie sabe con certeza cómo se formó. Existen varias hipótesis. Una dice que Jápeto rotaba antes mucho más rápido, quizá una vez cada 16 horas. A esa velocidad, la luna se habría aplanado y el material se habría acumulado en el ecuador. Cuando la gravedad de Saturno fue frenando la rotación hasta los actuales 79 días, la corteza ya se había endurecido lo suficiente como para que la cresta se conservara. Un abultamiento ecuatorial fosilizado de la época en que Jápeto era joven y salvaje. Una segunda hipótesis propone que Jápeto tuvo alguna vez su propio anillo. El material de ese anillo fue cayendo gradualmente a la superficie y acumulándose a lo largo del ecuador. Una tercera teoría dice que un impacto gigante creó escombros que durante un breve periodo se convirtieron en una luna de la luna, un subsatélite. La gravedad de Jápeto fue desgarrando gradualmente ese subsatélite hasta convertirlo en un anillo cuyo material caía sobre el ecuador a una velocidad de 400 metros por segundo, como pelotas de béisbol congeladas lloviendo desde un anillo. La cresta está cubierta de cráteres, lo que significa que es muy antigua, casi tan antigua como el propio Jápeto. Y en ningún otro lugar de todo el sistema solar existe algo así. Pan y Atlas, pequeñas lunas dentro de los anillos de Saturno, tienen abultamientos ecuatoriales similares, pero se formaron evidentemente por acreción de material de los anillos. Jápeto orbita muy lejos de los anillos principales. ¿De dónde sacó el material para construir una cresta de 20 kilómetros? Esta pregunta sigue abierta, y eso es quizá lo más fascinante de todo el sistema de Saturno. Cada luna, incluso la más pequeña y de aspecto más aburrido, guarda en su interior un misterio. Mimas esconde un océano del que nadie sabía. Hiperión da tumbos caóticamente por el espacio como una esponja borracha. Jápeto tiene una cordillera montañosa que no debería existir. Pero todos estos descubrimientos están unidos por un solo nombre, una sola máquina, una sola misión que duró 13 años y cambió todo lo que sabíamos sobre Saturno. Cassini. El 15 de octubre de 1997, desde Cabo Cañaveral en Florida, despegó un cohete Titan 4B con una carga que cambiaría la ciencia planetaria. La sonda Cassini, nombrada en honor a Giovanni Domenico Cassini, quien en el siglo XVII descubrió la división en los anillos de Saturno, y su pasajera Huygens, nombrada en honor a Christian Huygens, quien descubrió Titán. El viaje a Saturno duró 6 años y 276 días. Cassini tuvo que sobrevolar 2 veces Venus, una vez la Tierra y una vez Júpiter.
para ganar suficiente velocidad mediante asistencias gravitatorias. En aquella época, no existía un cohete capaz de enviar una sonda de 5.600 kilogramos directamente a Saturno. El 30 de junio de 2004, Cassini llegó. Realizó un encendido del motor principal de 96 minutos, redujo su velocidad y entró en órbita alrededor de Saturno. Fue la cuarta sonda que visitaba Saturno, después de Pioneer 11 y ambas Voyager. Pero fue la primera que se quedó, y se quedó 13 años. Cassini fue un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana. El coste total de la misión alcanzó los $3.200 millones. Llevaba 12 instrumentos científicos, cámaras capaces de fotografiar en diferentes longitudes de onda, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, espectrómetros de masas que analizaban la composición de gases y partículas, un sistema de radar que penetraba la densa atmósfera de Titán y cartografiaba su superficie, magnetómetros, detectores de polvo cósmico, espectrómetros. En 13 años en órbita, Cassini realizó 327 órbitas alrededor de Saturno. Efectuó 162 sobrevuelos dirigidos de sus lunas. Capturó más de 450.000 imágenes y envió a la Tierra tal cantidad de datos que los científicos los seguirán analizando durante décadas. Repasemos lo que Cassini descubrió. Los anillos. Cassini demostró que los anillos no son una estructura estática. Son dinámicos. Lunas como Prometeo y Pandora los moldean constantemente, arrancando de ellos estructuras onduladas, abriendo huecos, redistribuyendo material. La pequeña luna Pan navega dentro de la brecha de Encke y con su gravedad excava un corredor en el material del anillo, mientras acumula material en su propio ecuador, lo que le da forma de platillo volante. Cassini observó propelas, pequeñas hélices formadas por cuerpos invisibles dentro de los anillos cuya gravedad deforma localmente el flujo de partículas de hielo. Las lunas. Antes de Cassini conocíamos 18 lunas de Saturno. Hoy confirmamos 146. La propia Cassini descubrió 7 lunas nuevas durante su misión, pero sobre todo reveló lo que se escondía bajo las superficies de las conocidas. Encélado pasó de ser una aburrida bolita de hielo a uno de los candidatos más prometedores para la vida extraterrestre. Titán resultó ser un mundo con clima de metano, ríos, lagos y mares. Mimas. Como supimos solo después del final de la misión, gracias al análisis de los datos de Cassini, esconde un océano joven, la atmósfera de Saturno. Cassini observó la Gran Mancha Blanca en 2010 y 2011, la mayor tormenta registrada en la historia de la observación de Saturno. Cartografió las corrientes atmosféricas, midió la composición de las capas de nubes, siguió los cambios estacionales durante casi la mitad de un año saturniano. Captó el cambio de color del hexágono en el polo norte, de azul a dorado, la lluvia de anillos. Cassini descubrió que el material de los anillos cae constantemente sobre la atmósfera de Saturno. Una mezcla de hielo de agua, moléculas orgánicas y otras partículas cae desde los anillos siguiendo las líneas del campo magnético. Esta lluvia es una de las pruebas de que los anillos están condenados a desaparecer. Y el campo
gravitatorio. Las mediciones de gravedad durante los sobrevuelos entre los anillos y el planeta revelaron detalles sobre la estructura interna de Saturno que antes eran inaccesibles. Confirmaron que Saturno no tiene una transición abrupta entre su envoltura gaseosa y su núcleo, sino más bien una transición difusa, donde las propiedades de la materia cambian gradualmente. Cada uno de estos descubrimientos habría justificado por sí solo toda la misión. Juntos, crearon el retrato más completo de un gigante gaseoso que la humanidad haya realizado jamás. Pero Cassini hizo algo más, algo que no tiene nada que ver con la ciencia y que sin embargo puede ser su legado más importante. Cassini nos mostró la belleza, una imagen de Saturno en luz natural, donde el planeta es dorado, los anillos delicados y translúcidos, y al fondo brillan estrellas lejanas. La vista de la Tierra como un diminuto punto azul asomando entre los anillos, Encélado como una pequeña esfera blanca, emergiendo por detrás del inmenso disco de Saturno, con sus géiseres brillando suavemente en la luz solar reflejada. Titán como una luna anaranjada, descendiendo tras el horizonte del planeta. 450.000 imágenes. 13 años de poesía visual desde un lugar donde ningún ojo humano había mirado jamás. Y entonces llegó el momento de partir. En el año 2017, a Cassini se le acababa el combustible. La hidracina en sus tanques, que impulsaba los propulsores para las correcciones de trayectoria, estaba casi agotada. Sin combustible, los ingenieros perderían el control sobre la dirección en la que volaba la sonda. Cassini se convertiría en un proyectil incontrolable en órbita alrededor de Saturno. Y eso era un problema enorme, porque Cassini llevaba 33 kilogramos de plutonio 238. Un generador termoeléctrico de radioisótopos que durante toda la misión suministró electricidad, transformando la desintegración radiactiva en calor y después en electricidad. Sin él, la sonda no podría funcionar tan lejos del Sol, donde los paneles solares son inútiles. Pero ese plutonio representaba un riesgo. Si Cassini impactaba de forma incontrolada contra Encélado o Titán, lunas que ahora sabíamos podían albergar condiciones aptas para la vida, existía el peligro de contaminación biológica. Bacterias de las salas de montaje en la Tierra, aunque esterilizadas, podían seguir sobreviviendo en la superficie de la sonda. Y si entraban en contacto con el océano subsuperficial de Encélado, la NASA se enfrentó a una decisión. ¿Qué hacer con una sonda demasiado valiosa para abandonarla y demasiado peligrosa para dejarla? La respuesta fue simple y aterradora a la vez: destruirla. Pero no de cualquier manera. Destruirla con sentido, para que incluso su muerte produjera ciencia, para que los últimos momentos de Cassini fueran tan productivos como sus 13 años de vida. Y así nació el gran final. El 22 de abril de 2017, Cassini realizó su último sobrevuelo cercano de Titán. La gravedad de esta luna gigante alteró la trayectoria de la sonda, de tal manera que Cassini saltó por encima de los anillos y comenzó una serie de 22 órbitas, cada una de las cuales atravesaba el espacio entre el borde interior de los anillos y la atmósfera superior de Saturno, un lugar donde ninguna sonda se había aventurado jamás.
era extraordinariamente arriesgado. Nadie sabía exactamente qué había en ese hueco. Las partículas de los anillos podían dañar los instrumentos. La atmósfera podía ser más densa de lo que predecían los modelos. Cada sobrevuelo era un salto a lo desconocido. Pero funcionó. Durante las 22 pasadas, Cassini cartografió el campo gravitatorio de Saturno con una precisión sin precedentes. Midió el campo magnético, tomó muestras de la atmósfera superior, detectó material cayendo desde los anillos, obtuvo imágenes ultradetalladas de los anillos y las formaciones nubosas desde una distancia menor que nunca. En las 5 últimas órbitas, la sonda atravesó por primera vez la atmósfera superior de Saturno. Rozó ligeramente el gas del planeta que la había acogido durante 13 años. Cada pasada la frenaba un poco. Cada pasada aportaba nuevos datos sobre la composición atmosférica. Y entonces llegó el 15 de septiembre de 2017. El 13 de septiembre, Cassini tomó sus últimas fotografías. Titán, como un disco anaranjado, borroso, encélado, descendiendo tras el horizonte de Saturno, con sus géiseres brillando por última vez de forma visible. Saturno mismo, con sus nubes y anillos en su eterna belleza. Las últimas imágenes que esas cámaras captarían jamás mostraban el lugar donde la sonda entraría en la atmósfera un día después. El 14 de septiembre, Cassini cambió a modo de transmisión continua de datos. Las cámaras se apagaron, pero 8 de los 12 instrumentos científicos permanecieron activos. El espectrómetro de masas, el magnetómetro, los espectrómetros, todo lo que pudiera captar datos durante la propia caída. El 15 de septiembre, alrededor de las 3:30 de la mañana hora del Pacífico, Cassini comenzó su descenso. Entraba en la atmósfera de Saturno a una velocidad de aproximadamente 111.000 kilómetros por hora. El espectrómetro de masas empezó a aspirar gas y aún a analizar inmediatamente su composición: hidrógeno, helio, trazas de metano y moléculas más pesadas. Los datos fluían hacia la antena parabólica de 2,5 metros, que los transmitía en dirección a la Tierra. Los pequeños propulsores de corrección trabajaban a toda potencia para mantener la sonda estable y la antena apuntando hacia la Tierra. La atmósfera se espesaba, la resistencia aumentaba. Los propulsores luchaban contra el par que intentaba voltear la sonda. A una altura aproximada de 1.500 kilómetros sobre las cimas de la capa de nubes de Saturno, los propulsores dejaron de ser suficientes. Cassini empezó a girar sin control. La antena se desvió de la Tierra. La señal desapareció. En ese momento, Cassini probablemente seguía intacta, pero ya no podía comunicarse. En 1, quizá 2 minutos después, la sonda se calentó hasta la incandescencia. Se desintegró, se fundió, ardió en la atmósfera de Saturno como un meteoro, como una estrella fugaz artificial en las nubes anaranjadas del planeta que había estudiado toda su vida. En la Tierra, en el centro de control del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California. Aún nadie lo sabía. Saturno estaba a aproximadamente 1.500 millones de kilómetros de la Tierra. La señal de Cassini viajaba a la velocidad de la luz durante 83 minutos. Cuando el último temblor de la señal de radio llegó a la estación receptora del Canberra Deep Space Communication Complex en Australia, Cassini
llevaba muerta 1 hora y 23 minutos. Era el 15 de septiembre de 2017 a las 7 horas, 55 minutos y 46 segundos hora del este de Estados Unidos, cuando la pantalla del centro de control mostró el fin de la transmisión. La científica del proyecto, Linda Spilker, dijo después que permaneció allí de pie con una mezcla de aplausos y lágrimas, que fue como perder a un amigo. Cassini transmitió datos 30 segundos más de lo que predecían los modelos, 30 segundos extra de ciencia. Incluso en sus últimos momentos hacía lo que había hecho durante 13 años enteros: observar, medir, enviar datos a casa. Y después se convirtió en parte de Saturno. Los átomos que la componían, el aluminio de su estructura, el silicio de sus chips, el germanio de sus detectores, el plutonio de su generador, se dispersaron en la atmósfera del planeta, se mezclaron con el hidrógeno y el helio, descendieron a las profundidades, donde la presión asciende a millones de atmósferas y la temperatura a miles de grados. Cassini es ahora Saturno, literalmente. Cada átomo del que estaba compuesta es ahora un átomo de Saturno. La decisión de destruir la sonda no fue fácil, pero fue correcta. La NASA decidió sacrificar una máquina que nos había acompañado fielmente por el espacio durante 20 años, para proteger los mundos que esa misma máquina nos había ayudado a descubrir. Encélado, con su océano y sus géiseres. Titán, con sus mares de metano. Lugares donde, quizá, algún día podría hallarse la respuesta a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Ese es quizá el acto más humano que una máquina haya realizado jamás: morir para proteger la posibilidad de vida en otro lugar. La cobertura del gran final en directo generó 8.000 millones de impresiones mediáticas potenciales en 6 días. Cassini apareció en las portadas del New York Times, del Los Angeles Times y de otros 18 periódicos estadounidenses. La NASA recibió por la retransmisión en directo del gran final un premio Emmy al mejor programa interactivo original. Una máquina construida por manos humanas, lanzada desde un pequeño planeta en el borde de la galaxia, viajó hasta el planeta más hermoso del sistema solar. Pasó allí 13 años. Cambió todo lo que sabíamos sobre él y luego se sacrificó voluntariamente. Es difícil imaginar una historia más bella. Tras la muerte de Cassini en septiembre de 2017, Saturno se quedó sin visitantes. Ninguna sonda en su órbita, ningún instrumento midiendo su campo magnético, analizando su atmósfera, fotografiando sus anillos. Por primera vez desde el año 2004, Saturno está de nuevo solo, pero no por mucho tiempo. Dragonfly, como mencionamos, despega en julio de 2028 y llegará a Titán en el año 2034. Un dron con propulsión nuclear volará sobre la superficie de la luna más extraña de todo el sistema solar, recogiendo muestras y buscando química prebiótica. Pero Dragonfly se dirige a Titán, no a Saturno, no a Encélado. Y precisamente Encélado es el lugar al que debemos volver. La estrategia decenal planetaria de las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos para el periodo 2023 a 2032 designó una misión a Encélado como la segunda prioridad más alta.
justo detrás de una sonda a Urano. La misión se llama Enceladus Orbilander y es uno de los conceptos más ambiciosos que la NASA haya diseñado jamás. Orbilander sería una sola sonda que primero orbitaría Encélado y luego aterrizaría en él 1 año y medio en órbita, donde atravesaría los géiseres y capturaría partículas de hielo directamente del océano subsuperficial. Durante ese tiempo, buscaría un lugar seguro para aterrizar y entonces descendería a la superficie y durante 2 años analizaría el material congelado de los géiseres que había caído de vuelta sobre el hielo. Su conjunto de instrumentos incluiría espectrómetros de masas, un microscopio, un sismómetro e incluso un secuenciador de ADN. 6 instrumentos diferentes, buscando 6 tipos diferentes de biofirmas, porque no existe un solo instrumento que pueda decir definitivamente sí o no. La respuesta a la pregunta de si existe vida en Encélado solo vendrá de la convergencia de múltiples mediciones independientes. El plan contempla un lanzamiento alrededor del año 2038 en un cohete Falcon Heavy. El viaje a Saturno duraría aproximadamente 7 años y medio. Eso significa llegar al sistema de Saturno alrededor del año 2046 y aterrizar en Encélado, quizá, alrededor del año 2050. Pero eso no es todo. La Agencia Espacial Europea trabaja en su propia misión a Encélado, dentro del programa Voyage 2050. En septiembre de 2025, en una conferencia en Helsinki, la ESA anunció que la misión había superado con éxito los estudios industriales de viabilidad. La misión incluiría un orbitador y un módulo de aterrizaje. Requeriría 2 lanzamientos del cohete Ariane 6 y tras el acoplamiento en órbita terrestre se dirigiría a Saturno. El lanzamiento está previsto alrededor del año 2042, la llegada al sistema de Saturno en el año 2053 y el aterrizaje en Encélado aproximadamente en el año 2058. Dentro de 32 años, toda una generación de científicos que hoy estudian en las universidades tendrá que esperar la mayor parte de su vida profesional antes de ver los primeros resultados desde la superficie de Encélado. Pero esos científicos se apoyarán sobre los hombros de Cassini, sobre los datos que la sonda recopiló hace décadas y que siguen produciendo nuevos descubrimientos. Cada año emerge de los archivos de Cassini un nuevo análisis, una nueva molécula, una nueva evidencia. Los datos envejecen, pero su valor crece, y Saturno, mientras tanto, espera. Orbita el Sol en silencio. Sus anillos se desintegran lentamente. Sus lunas esconden sus océanos. Sus tormentas rugen y se calman en ciclos de 30 años. Su hexágono gira alrededor del polo con una precisión que debería ser imposible. Nos espera. Volvamos al principio, a lo que nos trajo, a Saturno, a los anillos, 300.000 kilómetros de ancho, 10 metros de grosor en las partes más delgadas, 95% de hielo de agua, 400 millones de años de antigüedad, y desapareciendo. La lluvia de anillos que Cassini detectó significa que el material de los anillos cae constantemente en la atmósfera de Saturno. Se estima que en aproximadamente 100 millones de años, los anillos habrán dejado de existir. En escala cósmica es un instante. En escala humana es un tiempo inimaginablemente largo. Pero en el contexto de la existencia de Saturno, un planeta de 4.500 millones de años, los anillos son apenas un episodio,
un breve destello de hielo en la oscuridad. Cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra, Saturno no tenía anillos. Quizá tenía solo un polvo débil e insignificante, algo que nadie habría visto desde la distancia. Y dentro de 100 millones de años, cuando en la Tierra vivan criaturas que no podemos ni imaginar, Saturno volverá a estar desnudo. Una enorme esfera dorada sin su corona, sin aquello que lo convierte en el planeta más hermoso del sistema solar. Nosotros vivimos en esa ventana estrecha, en ese breve instante de la historia cósmica en el que Saturno tiene anillos y existe una civilización capaz de verlos. Galileo los vio como orejas. Huygens comprendió que eran anillos. Cassini midió su composición, su edad, su estructura. Y nosotros ahora mismo, en este momento, los contemplamos y sabemos que son temporales. Y quizá eso es lo más hermoso de toda esta historia, que la belleza no necesita ser eterna para tener sentido, que los anillos de Saturno existen el tiempo justo para que alguien pueda admirarlos, y luego desaparecerán, como todo lo bello, como todo lo efímero, como un atardecer que dura apenas unos minutos, y sin embargo lo recuerdas toda la vida. Saturno emite al espacio emisiones de radio en una frecuencia cercana a los 10 kilohercios. Cuando se convierten en sonido, suenan como un lamento, como si el planeta llorara. Es solo ruido electromagnético generado por la interacción del viento solar con la magnetosfera. Ninguna intención, ningún mensaje, solo física. Pero en esas frecuencias se esconde todo lo que hemos contado, el hexágono, que no debería existir, las tormentas que se repiten una vez cada 30 años, los anillos hechos del hielo de una luna muerta, una pequeña bola helada de la que brota un océano hacia el espacio, otra luna donde llueve gas natural líquido sobre dunas de plástico, y una sonda que lo descubrió todo y luego se sacrificó para proteger esos mundos. Saturno es una trampa, una belleza que te atrae y luego te muestra lo poco que sabes. Cuántos misterios se esconden detrás de lo que parece simple. Cuán efímero es todo lo que consideras eterno. Pero eso es precisamente lo que nos impulsa. La conciencia de que no sabemos, de que detrás de cada respuesta esperan 10 preguntas nuevas, de que el universo es infinitamente más extraño de lo que podemos imaginar. Y en algún lugar allá afuera, a 1500 millones de kilómetros de donde están sentados ahora, orbita alrededor del Sol un planeta con anillos de hielo que algún día desaparecerán, con lunas que esconden océanos, con tormentas que duran más que una vida humana y con radiofrecuencias que suenan como un llanto. Nadie lo escucha, pero nosotros sabemos que está ahí.